Pues buenos días nuevamente, jóvenes. Me da un gusto reunirme pues, a través de este medio, pues para continuar con el tema que quedó pendiente de la sesión pasada, que fue el de Nietzsche, precisamente. Entonces podríamos decir que esta es la segunda parte sobre Nietzsche. Y quisiera leerles lo que dice Julián Marías al respecto. Dice, Nietzsche tiene especial hostilidad a la ética kantiana del deber, como también a la ética utilitaria y también a la moral cristiana. La pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué Nietzsche rechaza y sobre todo a la moral cristiana? ¿Qué tiene la ética cristiana que no acepta Nietzsche? Te lo voy a explicar. Nietzsche valora únicamente la vida, fuerte, sana, impulsiva, con voluntad de dominio. Eso es lo bueno, y todo lo débil, enfermizo o fracasado es malo. La compasión es por esto el sumo mal. Yo te dije que hay que entender a Nietzsche en su contexto. Todos los filósofos son hijos de su tiempo. Y Nietzsche crece en un clima darwiniano, en donde es la supervivencia del más apto. Nietzsche, en su libro El ocaso de los ídolos, en Ecce Homo, perdón, dice algo sobre el Zaratustra. O sea, yo te dije que en este libro Nietzsche hace una valoración de sus obras más importantes. Y entonces, ¿qué dice, por ejemplo, el mismo Nietzsche sobre Zaratustra o sobre su libro? Y lo voy a conectar con lo que te acabo de leer. Dice Nietzsche, esto es maravilloso. Entre todas mis obras, Zaratustra ocupa un lugar aparte. Con ella he hecho a la humanidad el mayor regalo que ha recibido hasta ahora. Este libro, cuya voz se impone a través de miles de años, no es solo el más elevado que existe, el libro genuino del aire de las alturas. Todos los hechos que configuran al hombre se encuentran muy por debajo de él. También es la obra más profunda, surgida de la riqueza más oculta de la verdad, un pozo inagotable al que no baja ningún cubo sin subir lleno de oro y de bondad. En él no habla un profeta, uno de esos híbridos horribles de enfermedad y de voluntad de poder, que son los que fundan religiones. ¡Wow! ¿Qué palabras dice el mismo Nietzsche sobre su Zaratustra? Y en otra parte también él dice que el Zaratustra es el quinto evangelio. Un libro para todos y para ninguno, dice el subtítulo. Un libro que está más allá del bien y del mal. Definitivamente su mejor obra. Y para mí, su mejor obra. Ahora bien, todo gira en torno en lo que dice en el Zaratustra. ¿Y qué dice el Zaratustra? O sea, ¿cuál es la idea central del Zaratustra? ¿La muerte de Dios? No. ¿El mito del eterno retorno? No. El superhombre.
Esa es la idea central de Nietzsche. O sea, todo, o sea, ¿quieres entender a Nietzsche? Entonces hay que entender su concepto del superhombre. A eso va dirigida todas sus energías, todos sus esfuerzos, todo lo que a él le interesa es proclamar el Zaratustra. Y ya no le voy a dar más vueltas, te lo voy a leer textualmente. Esta obra que fue un libro de mis mocedades, un libro que disfruté, como se los mencioné, cuando era joven. ¿Qué dice ¿Qué dice Nietzsche? A través de su profeta, dice: yo os anuncio al superhombre. El hombre es algo que debe ser superado. ¿Qué habéis hecho para superarle? Hasta ahora, todos los seres han dado de sí algo superior a ellos. ¿Queréis ser vosotros el reflujo de ese flujo y regresar a la bestia mejor que superar al hombre? ¿Qué es el mono para el hombre? Una irrisión o una dolorosa vergüenza. Pues eso es lo que debe ser el hombre para el superhombre. Una irrisión o una dolorosa vergüenza. ¿Habéis recorrido la distancia que media entre el gusano y el hombre? Y aún existe en vosotros mucho de gusano. En otro tiempo erais mono, y todavía el hombre es más mono que ningún mono. Aún el más sabio entre vosotros no es sino una mezcla disparatada, híbrida, de planta y de fantasma. No obstante, os he indicado yo que os hagáis fantasma ni planta. Yo os anuncio el superhombre. El superhombre es el sentido de la tierra. Diga vuestra voluntad que sea el superhombre el sentido de la tierra. Ahí está. Lo que quiere Nietzsche, pues, es que el hombre le dé lugar, que el hombre le dé espacio, que el hombre le dé la oportunidad, que abra brecha. ¿Para qué? Para que aparezca el superhombre. Dice que todos los demás seres siempre han dado algo mejor de ellos mismos. En cambio, el ser humano como que se ha estancado. Miren, yo lo veo de esta manera. Ustedes en sus clases de ciencias naturales, supongo yo que de biología, les han hablado de los eslabones perdidos. Les han de haber hablado tal vez del hombre de Cromañón, tal vez del Australopithecus, del Pithecanthropus, del hombre de Java, toda una pléyade de llamados eslabones perdidos. ¿Y qué es lo que en el fondo esta evolución nos está mostrando? Que el ser humano desde Lucy o desde no sé quién ha estado evolucionando. Ha estado evolucionando hasta llegar a lo que hoy día nosotros decimos el Homo sapiens sapiens. Pero sería un error de nuestra parte creer que nosotros somos el culmen de la evolución, que nosotros somos el top, perdón por el anglicismo, del proceso de la evolución, ¿no? Así como el hombre el Australopithecus apareció y desapareció. Pues igual nosotros estamos destinados, por decirlo así, a darle la posibilidad al superhombre. Claro que ustedes me van a preguntar, ¿pero qué es en el fondo el superhombre? Por supuesto que no estoy pensando en un fulano de 2 metros o 3 metros de altura. Tampoco estoy pensando en un musculoso o qué sé yo, a tipo Hulk. No se está hablando de que el superhombre
sea un fisicoculturista, o que el superhombre sea un hombre que nadie lo vence por su fuerza. No, obviamente Nietzsche no caería en ese ridículo, sino que el superhombre es, con la promesa de que te lo voy a explicar más adelante, el superhombre es un hombre señor y dominador, por encima del bien y del mal, creador de nuevos valores. Ese es el superhombre. Te lo repito, un hombre señor en contraposición a esclavo, en contraposición a siervo, en contraposición a títere, en contraposición a juguete, y dominador, no dominado, no sometido, amo y señor, por encima del bien y del mal. ¿Y qué quiere decir por eso de encima del bien y del mal? Pues por encima del bien y del mal, de esas morales kantianas, morales utilitaristas, morales cristianas, que son un impedimento a que resurja, o lo dije mal, a que aparezca el superhombre y creador de nuevos valores. Ya los valores de la antigüedad, ya los valores de la era cristiana, ya los valores contemporáneos están caducos. Hay que enterrarlos. En la expresión de Dios ha muerto, es los valores de la actualidad han muerto. Y ya hay que darles sagrada sepultura. Por eso Nietzsche le interesa hablar de la muerte de Dios, porque hay que quitarnos ese concepto del Dios que nos han enseñado desde nuestra infancia, porque eso es un obstáculo para que surja el superhombre. Jóvenes, el Evangelio de Jesús tiene varias parábolas que ustedes conocen. Probablemente la parábola más bonita del Evangelio es la parábola del hijo pródigo. Bueno, digo, o por lo menos para mí, que no la voy a repetir porque ya la conocen. Nietzsche, que escribe aforismos, que escribe sentencias, que escribe relatos, que escribe su así hablaba Zaratustra, también tiene un cuento, cómo me encanta, y no resisto las ganas de leérselos. Se le conoce como el loco. Otras traducciones le ponen el orate. ¿Dónde está su cuento, su narración, su historia de el loco? En la Gaia Ciencia. La Gaia Ciencia. Aunque aquí la traducen como la ciencia jovial. De hecho, eso quiere decir gay. Eso quiere decir, ¿no? Alegre. Entonces es la Gaia Ciencia. Y lo que dice Nietzsche en el parágrafo 125 de la Gaia Ciencia está la página, mi página favorita de Nietzsche. Se llama El Loco. ¿No habéis oído hablar de aquel hombre loco que justo antes de la claridad del mediodía encendió una lámpara, corrió al mercado y gritaba incesantemente: busco a Dios, busco a Dios? Allí estaban congregados muchos de los que precisamente no creían en Dios, provocando una gran carcajada. ¿Acaso se ha perdido?, dijo uno. ¿Se ha extraviado como un niño?
dijo otro. ¿O es que se ha escondido? ¿No tiene miedo? ¿Se echó a la mar en un barco? ¿Ha emigrado? Así gritaban y reían confusamente. El hombre loco saltó en medio de ellos, atravesándolos con su mirada. ¿A dónde ha ido Dios? Gritó. Yo os lo voy a decir. Nosotros lo hemos matado. Vosotros y yo. Todos nosotros somos sus asesinos. Pero, ¿cómo hemos hecho esto? ¿Cómo fuimos capaces de bebernos el mar hasta la última gota? ¿Quién nos dio la esponja para borrar todo el horizonte? ¿Qué hicimos cuando desencadenamos esta tierra de su sol? ¿Hacia dónde se mueve ahora? ¿Hacia dónde nos movemos nosotros? Y hacia atrás, hacia los lados, hacia adelante, hacia todos los lados. Hay aún un arriba y un abajo. ¿No vagamos como a través de una nada infinita? ¿No sentimos el alentar del espacio vacío? ¿No se ha vuelto todo más frío? ¿No llega continuamente la oscuridad y más oscuridad? ¿No tendrán que encenderse lámparas a mediodía? ¿No escuchamos aún nada del ruido de los sepultureros que entierran a Dios? ¿No leemos aún nada de la putrefacción divina? También los dioses se descomponen. Dios ha muerto. Dios sigue muerto y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo nos consolaremos los asesinos de todos los asesinos? Lo más sagrado y lo más poderoso que hasta ahora poseía el mundo sangra bajo nuestros cuchillos. ¿Quién nos enjugará esta sangre? ¿Con qué agua lustral podremos limpiarnos? ¿Qué fiestas expiatorias, qué juegos sagrados tendremos que inventar? ¿No es la grandeza de este hecho demasiado grande para nosotros? ¿No hemos de convertirnos nosotros mismos en dioses solo para estar a su altura? Nunca hubo un hecho más grande. Todo aquel que nazca después de nosotros pertenece a causa de este hecho a una historia superior que todas las historias existentes hasta ahora. Aquí cayó el hombre loco y miró nuevamente a sus oyentes. También estos callaban y lo miraban extrañados. Finalmente lanzó su lámpara al suelo, rompiéndose en pedazos, y se apagó. Llego demasiado pronto, dijo entonces. Mi tiempo todavía no ha llegado. Este enorme acontecimiento aún está en camino y deambula. Aún no ha penetrado en los oídos de los hombres. El rayo y el trueno necesitan tiempo. La luz de las estrellas necesitan tiempo. Los hechos necesitan tiempo, aún después de que hayan ocurrido, para ser vistos y escuchados. Esta acción les está todavía más lejana que los astros más lejanos. Y sin embargo, ellos mismos la han llevado a cabo.
Se cuenta además que ese mismo día, el hombre loco irrumpió en diferentes iglesias y entornó su requiem aeternam Deo, descanso eterno para Dios. Conducido fuera de ellas y conminado a hablar, solo respondió una y otra vez: ¿qué son, pues, estas iglesias sino las tumbas y sepulcros de Dios? Como que hay que respirar. Este es el hombre loco. El hombre loco que desafía a sus contemporáneos, que nos dice que nosotros somos los asesinos de Dios. Dios ha muerto. ¿Y qué creen? Para mucha gente, Dios está muerto. Ni le importa, ni le interesa. Vivimos, como dirían algunos pensadores, un agnosticismo y si no, un ateísmo práctico. O sea, vivimos como si Dios no existiera. Nada tiene que ver con nuestra existencia. Nada tiene que ver con nosotros. No me dice nada, no me llama la atención, no me interesa, nada de nada. Dios está muerto y sí está muerto en mucha gente. Y sobre todo cuando dice, por ejemplo, ¿y qué son las iglesias sino las tumbas de Dios? O sea, es increíble cómo Nietzsche hace una descripción de nuestra sociedad, exagerando las cosas, como se los mencioné. Marx fue como que el gran autor de la primera mitad del siglo XX. ¡Wow! Todo el mundo leía a Marx. Pero la segunda mitad del siglo XX fue el siglo de Nietzsche, medio siglo de Nietzsche, en el sentido de que todo el mundo lo leía. Hay una filosofía que se le conoce como la filosofía postmoderna. Esta filosofía postmoderna, que también hay una discusión entre ellos mismos de cuándo nació. Algunos dicen que después de la Segunda Guerra Mundial, otros dicen que apareció en la década de los 60, otros dicen que después de la caída del muro de Berlín. O sea, hay diferentes versiones sobre cuándo aparece la postmodernidad. Bueno, sea lo que sea, no me interesa en estos momentos la fecha. Hay varios autores como Lipovetsky, como Pátimo, como Deleuze y otros, Cioran y otros que se me escapan. Se les considera dentro del grupo de los postmodernos. Y Bátimo, uno de ellos, uno de los más importantes, dice que la posmodernidad le debe las bases a Nietzsche. Ya la posmodernidad, que otro día le dedicaré 2 o 3 palabras, van a ver cómo de veras se alimenta, se nutre de lo que nos enseñó Nietzsche. Entonces Nietzsche, pues, es uno de los maestros de la sospecha. No sé si esta expresión ya la había utilizado. Creo que no. Paul Ricoeur, otro notable filósofo del siglo XX, acuñó una expresión que se hizo famoso. Como dirían ustedes, se hizo viral. Y él habló de los maestros de la sospecha. ¿Quiénes son los maestros de la sospecha? Marx, Freud y, por supuesto, Nietzsche. ¿Por qué de la sospecha? Bueno, porque puso en duda, porque pusieron, ahora sí, bajo sospecha, ciertas ideas, valores, creencias
de los hombres de su época. Pusieron las cosas en entredicho. Y qué duda cabe que Marx puso en duda, voy a decirlo simplón, pues al capitalismo. ¿Qué duda hay de que el mismo Freud pues puso en duda nuestra conciencia cuando nos llegó a decirnos que más que seres conscientes, somos seres inconscientes? Y que si queremos explicar, por decirlo así, quiénes somos, tendríamos que echarnos un clavado al inconsciente, que el verdadero dueño de nuestro ser es el inconsciente. Y el otro que pone todo en duda, que pone bajo la lupa de la sospecha, de la pregunta, del cuestionamiento, pues es precisamente Nietzsche, un hombre que murió en 1900. O sea, llevamos más de un siglo de distancia con esta persona y sin embargo se sigue leyendo. Pero por algo será, porque es una persona que, como él dice en otra parte, llegó demasiado pronto, ¿no? Hay quien nace póstumo, decía él, donde se nos está anunciando cosas que uno no puede creer, o que el mismo Nietzsche pone el dedo en la llaga porque nos está removiendo todo aquello que creíamos y en lo que estábamos convencidos. Nuestras certezas se hicieron pedazos. Eso también, qué curioso. Husserl estaba espantado y es un poquito posterior a Nietzsche. Y lo que hace Husserl es la búsqueda de la certeza. Por eso inventa la fenomenología, porque la fenomenología en el fondo es la búsqueda de la certeza, de una certeza que ya naufragó, que ya no estamos seguros y ciertos de nada. Y mucho se le debe a este profeta llamado Nietzsche. Entonces, como ven, por eso Nietzsche no puede aceptar una moral que según él no le da cabida al superhombre. Por eso escribe libros. De hecho, su crítica a la iglesia luterana, pero pueden caber otras, al cristianismo, comienza desde sus primeras obras. Habría que verlo en Humano, demasiado humano, por ejemplo. También se encuentra en Aurora. Y así continúa. Pero como te dije, el anticristo ya es el café express. O sea, comenzó siendo un café americano, ¿no? Y concluye con un café, pero concentrado. Porque como él dice, que la moral cristiana es una moral de resentidos, que se oponen a todo lo superior y por eso afirman todos los igualitarismos. Por eso Nietzsche no es partidario de la igualdad, sino de la diferencia. O sea, toda esa masificación, ese igualitarismo que nos enseñan otras filosofías, por supuesto que no lo puede aceptar tampoco Nietzsche. Nietzsche pone la diferencia, y la diferencia es el superhombre. Y si hay que separar a los débiles, fracasados y bla, 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 pues son las víctimas, se diría, de la evolución. Ya para concluir, obviamente los escritos de Nietzsche se han manipulado de muchas maneras. De hecho, y quiero que lo tomen de quien lo dice, yo te di mi visión de Nietzsche. Pero existen muchas visiones, concepciones sobre este pensador porque tiene mucha tela de donde cortar y se puede manipular y se manipuló. He sabido que la hermana de Nietzsche, Elizabeth Nietzsche, se prestó a que los escritos de su propio hermano fueran manipulados para dar, digamos, sustento filosófico a el Tercer Reich. Hay fotografías, hay videos en donde se ve el contacto que tuvo Hitler con Elizabeth Nietzsche. De hecho, si no me falla la memoria,
en una de las tantas veces que Hitler fue a la casa, a la que fue la casa de Nietzsche, de Friedrich Nietzsche, la hermana Elizabeth le regaló a Hitler el bastón que usaba su hermano. Pues jóvenes, como ven, se pueden dar muchas lecturas sobre este pensador. Los animo a que, por supuesto, ustedes también se echen un clavado en un pensador